Bueno, empezamos con el análisis de la película No miren arriba de 2021. La trama de la película trata sobre un asteroide que va a colisionar con la Tierra y producir una catástrofe, una destrucción total, es decir, el fin del mundo. Hay dos científicos que tratan de alertar sobre esto y la trama se desarrolla en el intento de estos dos científicos de alertar ante el desinterés de parte del público en general y de la élite gobernante y del mundo de las comunicaciones, que por conflictos de intereses van a mostrar desinterés en un momento y se van a interesar en otro momento, pero con sus propios fines. Esta estructura de el profeta o el visionario, la persona que ve una catástrofe y trata de alertar, bueno, nos remite a las profecías apocalípticas de la Biblia o de las mitologías de la antigüedad, ¿no es cierto? Esta figura del que tiene una visión sobre una catástrofe trata de alertar, y hay una parte de gente que se convierte en consciente, es decir, que acepta el vaticinio, y una parte que lo niega, ¿no es cierto?, que niega que exista el hecho catastrófico o que piensa que está exagerado. Esta estructura va a aparecer en la película y aparece el héroe científico, que no es el héroe tradicional como lo entendemos. Recordemos que el científico en la ciencia ficción tradicional aparece siempre como villano, ¿no es cierto? Este científico megalómano que trata de, con la excusa de intentar una evolución, una supuesta evolución humana, genera un desastre, termina creando un monstruo, como es el caso del Dr. Frankenstein o de el Dr. Jekyll, ¿no? Que con esta idea de aportar a la evolución humana a cualquier costo, terminan generando un desastre para la humanidad. Siguiendo con la figura del héroe que aparece acá, no es el héroe tradicional, porque acá vemos que hay una caricaturización de lo que entendemos como héroe tradicional en la figura del coronel que va a comandar a pilotar la nave que va a intentar destruir el asteroide, ¿no es cierto? En la figura de ese militar que tiene muchos clichés típicos de lo que sería políticamente incorrecto, ¿no es cierto? Es racista, xenófobo, misógino, bueno, todo lo que se le puede endilgar a lo que sería lo políticamente incorrecto, ¿no es cierto? Ahí está caricaturizado ese héroe clásico, ese héroe que tenía un sentido de trascendencia o algún tipo de paradigma que lo rige. Esto ya lo vimos en el video que hicimos sobre Barrilete Cósmico, y también en el video que hicimos sobre la película Joker. Ahí analizábamos esta diferencia entre el héroe tradicional, lo que es el héroe clásico, el antihéroe, y el héroe posmoderno, que es el villano también al mismo tiempo. Por eso lo mencionábamos en Joker, ¿no es cierto? El villano que aparece como el estereotipo del hombre de la posmodernidad. Este profeta científico que aparece en No miren arriba es un hombre que carece de ese sentido de trascendencia que puede tener el héroe clásico. No tiene tampoco la idea del cumplimiento del deber como tiene el antihéroe, porque acá vemos que el Dr. Mindy vive una vida cómoda, digamos, rutinaria, tiene sus alumnos, su vida transcurre en la observación de las estrellas, ¿no es cierto? No sale de ahí. Ahora, cuando surge este
inconveniente del asteroide, él es arrastrado a tener que ir a avisar a la Casa Blanca sobre el posible desastre. Es decir, él no está preparado para esto y se ve involucrado, no es que él lo busca, ¿no es cierto? A medida que lo van obligando, lo van empujando a que tenga que exponer esta verdad, él siempre aparece como dubitativo, no sabe qué hacer, no sabe si está bien lo que está haciendo, no sabe hasta qué punto tiene que llegar. Entonces ya descartamos que sea el héroe tradicional, ni el clásico ni el antihéroe. Entonces aparece la figura del héroe posmoderno, que es muy parecida a la del villano, ¿no es cierto? El villano como lo entendíamos antes, que es ese ser que se rige solamente por su voluntad. El villano actúa por su propia voluntad para satisfacer sus deseos. No tiene ninguna trascendencia ni un sentido del deber. Por eso decíamos lo de la megalomanía en el caso de por ejemplo, del Dr. Jekyll o del Dr. Frankenstein, ¿no es cierto? Tienen una idea, un objetivo y quieren cumplirlo a toda costa. En este caso, del Dr. Mindy, obviamente no aparece como villano, pues no tiene malos sentimientos, pero sí cae ante la tentación, ¿no es cierto? Vamos a ver en un momento de la película que un hecho que está puesto nada más que para caracterizar al personaje, que es cuando él comete la infidelidad con la periodista. Es un hecho que estaría de más para la trama central, simplemente está insertado para caracterizar al personaje, ¿no es cierto?, para mostrarnos que él cae ante la tentación. Y eso nos lleva a lo que son este tipo de historias, ¿no es cierto?, donde hay un personaje que cae en la tentación y que es castigado por ello, ¿no es cierto? Aparece como un pecador. La obra de Tirso de Molina, el burlador de Sevilla y convidado de piedra, aparece el personaje de Don Juan Tenorio, que es el burlador de Sevilla, que es el prototipo de villano, ¿no es cierto? Es el villano, como decíamos, actúa por instinto, quiere satisfacer sus deseos nada más, no le interesa la trascendencia ni cumplir ningún deber, y entonces en este Don Juan se dedica a seducir mujeres y después abandonarlas. Finalmente es castigado porque obviamente está en pecado, ¿no es cierto? El personaje del Dr. Mindy, este profeta científico, vamos a ver que si bien cae en esa tentación, muestra, digamos, su miseria, después se va a reivindicar, se va a redimir, porque en la película hay un proceso del personaje, ¿no es cierto? Primero nos muestran a ese hombre que no tiene las características de creer en una trascendencia, ni tampoco de querer cumplir con ningún deber, es casi empujado por la situación, como decíamos, actúa por reacción al entorno, ¿no es cierto? No tiene el libre albedrío que necesita de un paradigma que lo rija, sino que la voluntad del personaje está vacía, ¿no es cierto? Está vacía y solamente actúa por reacción al contexto, ¿no es cierto? Es pragmático, actúa por reacción al contexto. Entonces vemos en la primera parte que es empujado a algo y trata de cumplir con lo que se le está exigiendo, pero después vamos a ver que después de redimirse de caer en esta tentación de la infidelidad, va a hacer un clic, ¿no es cierto? Va a tener una epifanía, como se diría en la jerga religiosa, y va a reivindicarse. ¿Por qué hablamos en términos religiosos? Porque la estructura de la película, si bien tiene que ver con la ciencia, sigue los parámetros de una obra, digamos, de una obra clásica o de una obra tradicional o de un argumento tradicional que tranquilamente podría tener connotaciones religiosas. O sea, si cambiáramos el tema del asteroide por el apocalipsis,
la trama funcionaría de cualquier manera. Con esto queremos decir que la contradicción no es entre ciencia y religión, es decir, no es que ahora la ciencia le haya ganado a la religión porque tiene mejores argumentos, sino que simplemente el poder ha cambiado de elemento, de contenido, pero la estructura sigue siendo la misma. Vamos a ver que acá en la película está el elemento de la culpa y el elemento del miedo, ¿no es cierto? En una estructura donde la historia trata sobre cuestiones científicas, tal cual como estaría en una historia que trate sobre cuestiones religiosas, ¿no es cierto? La culpa y el miedo. Por eso hablamos de Tirso de Molina, que nos trae este tipo de obras en las que aparece, bueno, el pecador, la culpa, el miedo y el castigo y la redención. Todos estos elementos están de igual manera. Por eso decimos que si bien antes el poder se ejecutaba a través de la estructura religiosa, digamos que era la forma que tenía de hacer que la gente asimile la estructura de poder, ahora simplemente lo que ocurre es que se cambia el contenido, ya no, los argumentos no son teológicos sino que son científicos, pero la estructura sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Siguen estando los mismos elementos. Y ahora vamos a ir viendo algunas anotaciones que hicimos sobre la trama de la película y vamos a ver cómo funciona y cómo evoluciona. Primero, bueno, cuando descubren los científicos descubren el tema del asteroide que va a colisionar con la Tierra, no son tomados en serio. Ya cuando llaman por teléfono, la directora de la NASA les reprocha que las sacaron de una reunión muy importante. Es decir, todo el tiempo el tema no va a ser tomado en serio, ¿no es cierto? Van a tener indiferencia en las redes cuando ellos se manifiestan en un programa de televisión. El público tampoco les va a dar mucha bolilla. Cuando están en la reunión en la Casa Blanca también, los políticos tampoco se los toman en serio, tratan de minimizar el tema. Bueno, eso se manifiesta en la espera, los hacen esperar un día entero a la presidenta, no le dan la audiencia. Después finalmente cuando los reciben, bueno, no son tomados muy en serio. Aparece el tema también la caricaturización de la figura del político en el presidente, y hay un tema, un detalle, digamos, en el tema del que la presidenta fuma, y dice que antes lo ocultaba por una cuestión de imagen, pero ahora se decidió fumar, y eso sorpresivamente le dio más popularidad. Entonces ahí se está marcando cómo hay una parte de la sociedad que vive equivocada, ¿no es cierto? Que es esa parte de los negadores de la verdad, ¿no es cierto? Que están representados en los posibles votantes de la persona de la presidente. ¿Por qué? Porque son personas que fuman, que obviamente atentan contra su cuerpo, y como atentan contra su cuerpo pueden atentar igualmente contra el mundo, ¿no es cierto? Esto, por eso lo llevamos siempre al plano religioso. Pensemos en las sectas, algunas sectas heréticas que fueron perseguidas por el cristianismo, que tenían estas actitudes del cuidado del cuerpo, del ascetismo, ¿no es cierto?, de no comer carne, de no tener relaciones sexuales, de no atentar contra el cuerpo, o de ciertas prácticas que las tenían como bajas, ¿no es cierto? Por ejemplo, los cátaros, que fueron perseguidos por la Inquisición, son una típica figura del hombre puro, de la mujer pura, ¿no es cierto? Y acá
aparecen en esos detalles. En el tema de la comida vamos a ver también después que va a aparecer la división, ¿no es cierto?, entre dos polos, dos tipos de gente, ¿no?, los que comen de una manera, los que comen de otra. Pero ahora el tema es acá con el tema de fumar. La presidenta fuma, y eso hace que eleve su popularidad. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le parece bien que fume. No, hay una parte de la sociedad que le parece bien y hay otra parte que no. Bueno, después cuando el asesor de la NASA le dice al doctor Mindy, bueno, que en las explicaciones trata de no profundizar mucho, es decir, nada de matemáticas, él le dice que todo, en definitiva, todo es matemáticas. Entonces ahí vemos cómo se plantea la visión del científico, ¿no es cierto? Tiene una visión del mundo de que todo es matemáticas, ¿no es cierto?, de que todo está explicado y de que todo está resuelto. Es decir, está planteando que hay una verdad. Todo es matemática significa que hay una verdad. Después vamos a ver que esa verdad es negada, ¿no es cierto? Es negada por una parte de la población. Hay una secuencia de imágenes de la naturaleza que contrastan con una imagen final de un camión levantando basura, ¿no es cierto? El contraste de la naturaleza pura y de la basura que genera el ser humano. Y siempre vamos a recordar eso que decíamos antes del tema religioso, ¿no?, de los puros y de los impuros, de los que tratan de cuidar el medio ambiente, incluido su propio cuerpo, de los que no les importa y lo destruyen. Se menciona también cuando están los científicos en el programa de televisión, el entrevistador le pregunta si hay vida extraterrestre. El doctor Mindy responde que no hay evidencia, pero da una pauta típica, que es que en la vastedad del universo tendría que haber, es decir, el universo es tan grande que se supone que estadísticamente no podría no haber más vida inteligente que la que hay en la Tierra. Es decir, que es uno de los clichés típicos, que es como una máxima que se repite desde el ambiente pseudocientífico, pero que obviamente no tiene no hay ninguna prueba sobre ello, ¿no es cierto? Hasta que no aparezca la vida extraterrestre no puede ser probada esa teoría. Pero bueno, es algo que se repite como una especie de conclusión que se supone que está basada en la ciencia, en la estadística, pero en realidad es casi como una máxima teológica, ¿no es cierto? No tiene un fundamento real. Pero bueno, es insertada esa máxima para seguir caracterizando esta idea de verdad, ¿no es cierto?, de que hay una verdad y que después vamos a ver que va a ser negada. Ya está siendo negada acá en la escena de la televisión, porque los animadores del programa no le dan la importancia que debieran. Después, bueno, sigue esto incrementándose, el tema del desinterés, cuando se confunden el nombre de ellos, ¿no? Lo llaman de otra manera. A la doctora Diviaski creo que le cambian el nombre. El conductor del programa hace el chiste sobre la ex esposa, es decir, que si cae un asteroide, bueno, que podría caer sobre la casa de la ex esposa, ¿sí? Es decir, sigue alimentándose el desinterés que tienen por el tema, ¿no es cierto? La doctora Diviaski, bueno, se indigna ante el hecho, bueno, grita que todos vamos a morir, ¿no es cierto? Es que es una figura típica también que aparece mucho en el cine, la persona indignada en la televisión gritando, y esa indignación siempre aparece
casi por los mismos motivos, ¿no es cierto? Por el hecho de que hay una verdad contundente, catastrófica, de la cual la gente no se está enterando. Siempre aparece esa idea, ¿no es cierto? Y el que aparece en la televisión indignado aparece revelando esto, y por eso está indignado, ¿no es cierto? Porque ve que alrededor nadie le muestra interés. Bueno, el desinterés de los medios de comunicación, como decíamos. Después está la escena del doctor Mindy tratando de contestar en las redes sociales a los ataques de los teóricos de la conspiración, que ven, obviamente después de verlo en la televisión, empiezan a tramar fábulas sobre la posibilidad de que pueda estar detrás de todo esto una conspiración, y que obviamente el hecho sea mentira. Y él trata de contrastarlo con el método científico. En la escena cuando van a capturar al asesor de la NASA, que es de raza negra, bueno, trata de, ante la urgencia y el apuro, digamos, de los agentes por capturarlo, él les hace esboza una explicación científica de la diferencia racial, es decir, tratando de hacerles notar que la diferencia de color de la piel no tiene nada que ver con la categoría de persona o el estatus o el trato que le tengan que dar, ¿no es cierto? Es decir, es una cuestión meramente anecdótica, ¿no es cierto? Él con la explicación científica lo que hace es mostrar que hay una verdad pura, una verdad contundente, y que el comportamiento de las personas no puede estar nunca influido por eso, sino que es meramente cultural, ¿no es cierto? Hace la diferencia, marca la diferencia con eso. Después, bueno, vamos a ver que hay un vuelco en el interés político, porque el gobierno se da cuenta que puede utilizar el tema del asteroide para favorecer la imagen política de la Presidente, y al estar a la víspera de las elecciones necesitan digamos un golpe de efecto para mejorar la imagen, y van a utilizar el tema del asteroide. Lo utilizan políticamente, es decir, ya acá vamos a ver que al doctor Mindy, digamos que de alguna manera lo capturan, lo llevan para el lado del gobierno, lo hacen trabajar para el gobierno, y él sigue en este tren de dejarse llevar, como decíamos antes, ¿no es cierto? En el discurso de la Presidenta hay ya un mensaje religioso, se invoca a Dios, ya vemos que ya no hay un conflicto entre la religión y la ciencia, porque acá se unen, ¿no es cierto? Está el mensaje religioso, muestra al doctor Mindy como garante de verdad, ¿no es cierto? El garante de verdad es el científico, el que sabe la verdad, lo presenta y dice que es el que descubrió el asteroide, y bueno, y es el que garantiza que estén haciendo las cosas de la manera correcta, siempre desde una manipulación, porque los políticos ven que tiene buena imagen ese científico entre la gente, entonces bueno, lo utilizan para que sea garante de verdad. Hay una frase que dice después el asesor de la NASA, que todo es posible hasta que se realiza, ¿no es cierto? Como una especie de arenga que le da al doctor Mindy, y obviamente está hablando de un milagro, ¿no? Todo es imposible hasta que se hace. Bueno, pero ¿cómo se hace? ¿De qué manera? Si es imposible, es algo que no se puede hacer. Bueno, eso es el milagro. Ya vemos cómo aparece en la estructura de la historia clásica
religiosa con máximas teológicas, siendo que es una historia que se supone que está basada en hechos científicos. También se dice, bueno, esto de que la ciencia no miente, ¿no es cierto? La ciencia siempre dice la verdad, se sigue haciendo hincapié en eso. Y si, como decíamos antes, extrapolamos la ciencia con la religión, vemos que la estructura sigue encajando, ¿no es cierto? La teología dice lo mismo. La teología no miente, siempre es la verdad única, no se discute. Lo imposible se hace a través de la religión porque es el milagro. Después va a aparecer el tema del interés económico con el personaje de este millonario excéntrico, megalómano, que plantea, que no hay que destruir al asteroide, sino que sacar los recursos que tiene. Con ese discurso típico de que ante todo revolución de la industria siempre se plantea que con eso se va a terminar la pobreza, ¿no? El fin de la pobreza siempre aparece como excusa cuando se quiere hacer una revolución en la industria o en la tecnología. Se plantea el problema de la ciencia no comprobada, porque el doctor Mindy quiere comprobar mediante su método científico, que es el que rige la verdad, si el método que va a usar, o sea, el plan del millonario puede funcionar o no, ¿no es cierto? Hay que probarlo primero. Pero el millonario se indigna ante eso, le dice que no, que él piensa que sus intereses son económicos y en realidad no, él quiere la evolución humana, su objetivo es ese, la evolución humana. Y recordemos lo que decíamos del villano tradicional, ¿no? Ese científico que con la excusa de que quiere evolucionar al ser humano termina creando un monstruo, ¿no es cierto? Acá aparece de vuelta esa idea, ¿no? El megalómano que quiere la evolución de la humanidad y a toda costa, ¿no? Evidentemente porque no le importa si con esto se va a destruir el mundo o no. Después aparecen los indignados del bar, que es la gente, cuando se entera de la verdad de lo que ocurre, empiezan a destruir todo el bar, ¿no es cierto? Es la figura típica del indignado que está harto de todo, ¿no? Está harto del sistema de poder y recurre a lo irracional, ¿no es cierto? A tratar de romper lo que tiene alrededor. La figura de la cancelación, cuando a la doctora Diviaski, por haber divulgado cosas que no tenía que contar, la cancelan, es decir, la borran de los medios de comunicación, de las redes sociales, ya no puede hablar de este tema en ningún lado, lo tiene prohibido. Y aparecen los negadores del cometa, ¿no? Esta escisión que se produce entre los conscientes, los que sí miran la evidencia, es decir, que son los que miran para arriba, ven el cometa, ven la evidencia, la aceptan, y los negadores, ¿no es cierto?, los que están dormidos o que niegan la realidad. Pero todo esto utilizado desde la política, ¿no? Esta división se utiliza políticamente, tanto para un bando como para el otro. Y esto representa obviamente otros aspectos de la realidad, ¿no es cierto? Si trasladamos esto a un evento de tipo sanitario, ¿no es cierto?, donde hay una enfermedad altamente contagiosa que puede producir la extinción de la humanidad, también se crean la misma división, ¿no es cierto? Los que creen en que existe ese apocalipsis y los que no creen, los que lo niegan o lo minimizan. Y también está el basamento de la verdad en la ciencia, ¿no es cierto? Pero siempre con esa estructura en la que juegan esas tres patas que son el miedo, la culpa y el apocalipsis, ¿no es cierto? El hecho trágico. Si lo planteamos en términos abstractos, ¿no es cierto? El fin del mundo, la culpa, porque
¿Por qué aparece la culpa? Porque hay una conexión entre el acto individual con ese fin del mundo. En el caso de la tragedia sanitaria es claro, ¿no es cierto? Si uno es irresponsable con su actitud, provoca la muerte de otras personas y a largo plazo la extinción de la humanidad. Entonces ahí aparece la culpa. Entonces está el mal accionar, que es el pecado, es decir, la irresponsabilidad. Esa irresponsabilidad provoca esa extinción, y entonces en el medio aparece la culpa por ello. A través de la culpa se hace que la persona no cometa el pecado, ¿no es cierto? Si lo vemos en términos religiosos, es el pecador, es decir, el que no sigue los dogmas de la fe, es condenado al fin del mundo, en el Apocalipsis. Entonces, para ello aparece la culpa, para hacerlo retroceder y que actúe de forma correcta. En el caso de la película es el asteroide, el hecho trágico, ¿no es cierto?, provoca el fin del mundo. Los que no creen están pecando, están actuando mal, ¿no es cierto?, no están, y además en el fondo está el tema del cuidado del planeta. Por eso decíamos lo de la imagen del camión de basura contrastado con la pureza de la naturaleza. Y ahora después vamos a ver que también aparece el tema de la culpa y de la redención y del arrepentimiento por los actos cometidos. Acá está, bueno, lo que decíamos de la validación científica, ¿no? Que el científico el Dr. Mindy quiere validar a través del método científico el plan del millonario. No, el millonario se indigna, le dice que su objetivo es la evolución humana y lo caracteriza al Dr. Mindy, ¿no es cierto? Le dice que sus algoritmos lo han estudiado y el Dr. Mindy aparece como un idealista, pero que es llevado por los placeres. Es como lo que decíamos antes del estereotipo del hombre posmoderno, ¿no? Es llevado solamente por sus placeres, no tiene un sentido de trascendencia. Algo lo plantea, los algoritmos lo plantean como un idealista, pero fíjense que la palabra es justa porque es idealista, es decir, no actúa en su vida de acuerdo a ese idealismo, ¿no es cierto? El idealismo es como una especie de fantasía, pero cuando a él le toca actuar, no tiene la actitud de lo que decíamos que era el héroe tradicional, ¿no es cierto? No tiene ese paradigma que rige su libre albedrío, sino que actúa simplemente llevado por los placeres, y eso se ve reflejado en la infidelidad con la periodista. Entonces es un idealista pero epicúreo, ¿no es cierto? Se deja llevar por los placeres. Y los algoritmos predicen que él va a morir solo. Obviamente por la actitud que tiene, es obvio que tiene que ser castigado, ¿no? Porque es un pecador, tiene que ser castigado a morir solo. Entonces acá se produce lo que decíamos que era la epifanía, ¿no? Es una especie de visión de su ser, y digamos que se da cuenta de todo en este momento de la película, y acá se produce un quiebre. Él va a cambiar en su actitud, ¿no es cierto? Va a empezar a pensar las cosas de otra manera. Entonces, él, como había sido abducido, digamos, por el sistema, estaba siendo utilizado, manipulado por el gobierno para sus propios intereses. Él acá se da cuenta de lo que sucede, y entonces trata de luchar con el destino, porque los algoritmos de alguna manera plantean que es el destino de él está marcado. Y acá está el contraste entre lo que es el determinismo y el libre albedrío, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del excéntrico millonario, que la vida está regida por esos algoritmos, es completamente determinista, ¿no es cierto? Todo ya está escrito. Y el Dr. Mindy hasta ahora estaba viviendo de esa manera, pero él, cuando le ponen frente a frente su ser, le dicen que va a morir solo, él se da cuenta y recapacita. Entonces hay un arrepentimiento acá. Él se arrepiente de esa vida y quiere luchar contra el destino, es decir, y entonces acá aparece el libre albedrío. Él sí quiere, no quiere morir solo, ¿no es cierto? Entonces empieza a luchar contra eso.
entonces finalmente se indigna en la televisión, igual que había hecho su compañera antes. Se indigna ante la indiferencia de los medios de comunicación, de la gente que es negadora de la realidad, y de los políticos que actúan por su propio interés. Después en la escena cuando la doctora Diviasky, que tenía este tema con el militar que les había cobrado los alimentos cuando estaban esperando en la Casa Blanca, alimentos que ella después descubre que eran gratis. Ella le había quedado eso molestando, esa idea, porque no podía entender por qué este hombre había hecho eso. Bueno, acá se dilucida en una escena donde ella llega a la conclusión que es la muestra de poder, ¿no es cierto? El militar lo hacía sabía que ella después iba a descubrir que los alimentos eran gratis. Entonces, de alguna manera se muestra cuál es el fin de la manipulación y del control que se hace desde el poder. ¿Cuál es el fin? Bueno, el poder mismo, ¿no es cierto? Es la muestra de poder, y porque acá lo que se plantea es que el que tiene el poder quiere que el dominado sepa que está siendo dominado, es decir, no quiere hacerlo de manera ilusoria o secreta, sino que el dominado tiene que saber que el poderoso lo está dominando, y tiene que haber un reconocimiento mutuo, ¿no es cierto? Después viene el tema de la polarización que decíamos, de los dos bandos, que uno que niega la realidad, otro que la acepta. Y hay una pequeña escena de una película que se realiza durante este tiempo acerca del fin del mundo, ¿no es cierto? Y entonces el protagonista de la película hace una explicación en una aparente entrevista sobre estos dos polos que aparecen en la sociedad, esta división, y propone una posición conciliadora, ¿no es cierto? Pero queda planteado el tema de la gente que está cansada de la política, ¿no es cierto? Que ese es el estereotipo del indignado, ¿no es cierto? El que está cansado del sistema político, no de un bando, sino de toda la política en general, que es también algo típico. Ya sobre el final de la película aparecen los personajes reunidos en la mesa, hacen una oración. Vemos que cada vez más hay más componentes religiosos, pero ya lo habíamos dicho antes, no es porque haya una contradicción en la película sobre la ciencia y la religión, sino que hay una estructura que permanece tanto en las historias de corte religioso como de corte científico, simplemente que lo que ha cambiado son las épocas. Como decíamos antes, el poder antes se estructuraba en la teología, ahora se estructura desde la ciencia, ¿no es cierto? Porque antes la gente asimilaba la estructura del poder a través de la teología, era aceptada de esa manera, la estructura de poder. Ahora ya no es más aceptada de esa manera, entonces se busca otro contenido, pero la estructura sigue siendo la misma. Como decíamos, aparecen los clichés de la redención, de la culpa, del apocalipsis, y acá aparece la oración también, ¿no es cierto? Y el tema del pay comprado o el pay casero que se plantea en la mesa no es un adorno, justamente sigue apuntando a esta cuestión de la decisión de la sociedad en dos extremos, ¿no es cierto? Los que prefieren un tipo de comida industrializada y los que prefieren un tipo de comida casera o natural, ¿no es cierto? Sigue siendo la misma polarización, ¿no? Los que cuidan de su cuerpo y del planeta y los que lo descuidan. Y la conclusión final del Dr. Mindy, que dice cuando están a punto de llegar el asteroide a chocar con la Tierra, lo teníamos todo, dice él, ¿no es cierto? En lo teníamos todo, está todo el
la aceptación de la realidad y el arrepentimiento, ¿no es cierto? El darse cuenta que tenían todo y hicieron las cosas mal, ¿no es cierto? Estaban distraídos, como vimos que estuvieron durante toda la película todos aquellos que no querían escuchar la profecía. Entonces ahora él va a valora cuando ya lo está perdiendo, valora todo lo que tenía. Y en el final, cuando ya explota la Tierra y vuela todo por el aire, aparecen un montón de objetos volando por el espacio, y entre ellos aparece una figura, una estatua bovina que parece ser de oro, lo que nos remonta a lo que es el vellocino de oro o el becerro de oro. En la Biblia se llama becerro de oro, que es la figura del que representaría la distracción de la gente, ¿no es cierto? La gente que está distraída en una cosa que es superflua, en donde no está la verdad, ¿no es cierto? Cuando Moisés en la Biblia sube al monte y Dios le da las tablas de la fe, de la moral, o las leyes de la moral, el pueblo se distrae y entonces empiezan a adorar a este becerro de oro, obviamente errándole a la realidad, ¿no es cierto? Y con esto se simboliza este tema de estar distraído o estar mirando para otro lado o no estar haciendo lo que hay que hacer, ¿no es cierto? En este caso lo que se plantea es que, bueno, esto de que lo teníamos todo, ¿no? Que hay que cuidar lo que tenemos, el cuidado del planeta, porque es todo lo que tenemos. Y sería el mensaje final.